Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismos. Hoy estaremos dictando la conferencia número 27 de fase A, titulada Técnica para disolver el yo, los detalles. Una conferencia pues bastante importante para el trabajo de la muerte psicológica, eh, en la cual pues vamos a explicar pues cómo hacer para trabajar pues los defectos psicológicos de una manera mucho más eficaz. Entonces, recordemos para las personas pues que hasta ahora se estén uniendo al curso, que el curso es completamente gratuito y de libre acceso. Todas las personas que quieran compartir el link de el inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Recordemos que todas las conferencias, las 75 conferencias, las 50 de fase A, las 25 de fase B, todas son completamente gratuitas y todas tienen carácter continuo. En lo que terminamos el temario de las 50 conferencias, pues vuelve a iniciar desde la conferencia número 1 y de igual manera la fase B. Termina en la número 25 y vuelve a iniciar el temario de fase B. Todo lo que se entrega, el material complementario, todos los libros, los PDF, los audios, todo es completamente gratuito. Recordemos que acá pues no vendemos absolutamente nada, nunca se les va a contactar a través del privado ni para decirle que se les va a sacar del grupo, ni para pedirle ningún tipo de datos, eh, ni para venderles absolutamente nada. O sea, no se venden libros, talismanes, velas, nada, eh, nada que tenga que ver con cuestiones pseudoesotéricas, porque pues incluso hasta la venta de libros pues no lo manejamos acá. Aquí los libros que se suministran pues son completamente gratuitos. Entonces, vamos a ir compartiendo la conferencia del grupo de WhatsApp. Denme un minutico mientras vamos compartiendo y ya pronto daremos inicio a este interesante tema. Vamos a ir constatando el audio. Si alguno de los compañeros pues se va uniendo al video y puede corroborarnos el audio, pues se lo agradeceríamos. O si en algún momento pues deja de escucharse bien, pues también estaremos atentos a que si dejan algún tipo de comentario, pues estaremos atentos. También recordarles pues que si a lo largo de que vamos exponiendo el tema pues surge alguna inquietud o si alguien pues quiere hacer un aporte a la conferencia o algún comentario, pues también lo puede dejar en la caja de comentarios y cuando, o sea, a medida que vamos desarrollando el tema, pues vamos leyendo sus comentarios. Entonces vamos a ir dando inicio a este interesante tema. Técnica para disolver el yo, los detalles. O sea, recordemos que muchas veces hemos mencionado que la base de este trabajo, de desarrollar nuestra conciencia, pues tiene esa base, valga la redundancia, en el trabajo de la muerte psicológica, porque de allí es que vamos liberando esas chispas que están atrapadas en cada uno de nuestros egos. Entonces allí es donde en realidad pues inicia el trabajo y en la medida en que podamos encontrar cada vez más detalles de un defecto, pues de esa manera vamos desarticulándolo hasta que llega el momento pues en que lo eliminamos completamente. Sin embargo, pues este es un trabajo extenso. Esta conferencia pues nos muestra cómo en la medida en que podamos ir cada vez en más detalle, o sea, cada vez viendo lo más minucioso, pues llega a ser pues más rápido este trabajo. De paso que en la medida pues también que vamos buscando esa agilizar ese sentido de la autoobservación, en esa medida pues también ese sentido se va desarrollando, pues que en la mayoría pues de los seres humanos ese sentido de la autoobservación se encuentra completamente atrofiado. Entonces, en la medida en que vamos practicando ese sentido de la autoobservación, pues allí lo vamos
desarrollando. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a todos los que se van uniendo al en vivo, vamos a ir ya pasando a lo que es la conferencia. Conferencia número 27, técnica para disolver el yo, los detalles. Entonces, el objetivo de esta conferencia, aprender la técnica para disolver el yo, o sea, llegar a conocer pues todo lo que es esa estructura del yo y de esta forma lograr la castidad científica. Recordemos que alcanzar esa castidad científica es necesaria para que lleguemos a que se dé lo que es la prendida del fuego y a partir de allí es que empezamos a crear nuestros cuerpos internos. Entonces se necesita para alcanzar esa castidad científica que alcancemos el equilibrio de nuestros centros. O sea, que en nuestro diario vivir cada uno de nuestros centros pues pueda ir trabajando con la energía que recibe todos los días y que no se exceda en ese gasto de energía que le es suministrada a diario, de manera que la energía del centro sexual, que es la que necesitamos para crear, pues pueda mantenerse allí y podamos, cuando vamos a la práctica del suprasexo, pues empezar a hacer ese trabajo que nos va a llevar a prender el fuego y posteriormente a crear nuestros cuerpos internos. Hay algo muy importante de esta conferencia y es que esotéricamente se titula la muerte, o sea, internamente, o sea, en los mundos internos este tema se titula la muerte. Y es que el que empieza a desintegrar sus defectos empieza a salirse del círculo donde está metida toda la humanidad. Aquí debemos llegar a comprender algo y es que muchas veces llegamos a escuchar los temas, los escuchamos incluso varias veces, por eso les decía, o sea, en la medida en que uno ve un temario y luego vuelve a ver el temario, en esa medida va llegando a más comprensiones. Incluso uno como instructor también, en la medida en que va dando otro temario, también va recibiendo más comprensiones. Entonces, este aspecto de que una persona empiece a verlo, las personas, el resto de las personas, como un muerto, porque en realidad así es que pueden llegar a vernos, es porque, o sea, una persona que empieza a trabajar en desintegrar sus defectos psicológicos de esta manera, o sea, percibiendo para eliminar cada uno de los detalles del defecto, pues allí vamos a ver cómo pues no le vamos a hacer afines a mucha gente con las que hasta ahora pues somos afines. Entonces vamos a ver que si uno tenía pues amigos con los que se juntaba a reuniones de fines de semana, a hablar de cualquier cosa, a enrochelarse, a bailar, a conversar, pues vamos a ver que cuando llegamos a comprender lo importante de nuestra energía y llegar a mantener ese equilibrio en nuestro centro, pues llegamos a comprender que en realidad el estar botando nuestra energía, o sea, esa energía de cada uno de nuestros centros, pues cada vez lo que hace es volvernos a estancar en el trabajo interior o no nos permite siquiera pues arrancar en el trabajo. Porque entonces una persona pues llega a eliminar, por ejemplo, sentí que se me manifestó una ira y por allá uno elimina tres defectos, donde, ay, sí, bueno, sentí que la emoción se me movió y, Madre Divina, elimíname esa emoción que sentí y ese desagrado y de repente capta uno por allí que le quería meter un golpe a la persona. Eliminó esos tres yoes. Pero cuando hablamos de detalles, o sea, de llevar ya la muerte psicológica a otro nivel, a un nivel más profundo, pues ya allí vemos que tiene que ser de una manera muy, muy detallada, o sea, muy minuciosa, porque uno pide muerte para esos tres detalles, pero en realidad allí puede haber estado presente 200, 300 detalles donde pues si no buscamos afianzar nuestro trabajo de autoobservación, pues en realidad matamos tres y se nos van todos esos restantes porque no estamos trabajando en los detalles. Entonces, vamos a hablar pues sobre este aspecto de que todo ser humano lleva dentro de sí una chispa divina que se llama alma, Buddhata o conciencia. Eso lo veíamos incluso desde la conferencia número 1.
donde decíamos que tenemos esa alma que está conformada por un 3% de conciencia libre e inatrapable, pero el otro 97% pues es esencia atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Esa esencia está atrapada en nuestras maldades, en nuestras formas equivocadas de ser, eh, pero con el trabajo de la desintegración de los defectos va creciendo y se va fortaleciendo. O sea, esa chispita de ese 3%, en la medida en que vamos practicando la muerte, cada vez en más detalle, pues vamos liberando esas chispitas de conciencia. Sin embargo, uno llega a ver acá la lámina y pudiera pensar, ay, bueno, elimino a ver cuántas hay allí, 3, 6, 9, 15, 20 detalles, y dice uno, wow, o sea, ya soy una persona consciente. Y en realidad no sucede de esa manera. O sea, en realidad para poder llegar a desintegrar un defecto psicológico, por ejemplo, una ira, un proceso de ira con alguien específicamente, porque la ira pues es una cabeza de legión, o sea, es un yo demasiado grande, demasiado fuerte, donde tenemos que empezar a trabajarlo, que si tengo ira con la pareja, que si la ira con el hijo, la ira con la vecina, la ira con la amiga, la ira con la hermana, la ira con la mamá, y de esa manera pues vamos comprendiendo cómo se manifiesta la ira dentro de mí, o sea, cómo es que me manipula, voy adquiriendo esas comprensiones cada vez que se van liberando esas chispitas de conciencia, y en esa medida me va haciendo, o sea, esas chispitas liberadas que se suman al 3% me van ayudando a observar a esas otras chispas que falta rescatar respecto a ese mismo defecto psicológico, porque entonces ya cuando se me presenta una situación similar, ya entonces estamos más o menos atentos a qué es lo que hay que observar. Porque entonces ya decimos, ay, mira, es que aquí va, o sea, la emoción se está comprimiendo, siento que algo por aquí se me está templando, siento que las orejas se me ponen calientes, tengo aquella presión en el pecho, que tengo ganas de darle un golpe a la persona. Entonces, ya cuando hemos observado esos detalles, pues ya en otra situación se nos hace más fácil observar porque ya lo hemos trabajado, aunque sea en otro sentido. Y de esa manera, pues esas chispitas que hemos liberado van ayudando a liberar esas otras respecto a ese mismo defecto que hace falta liberar. Entonces, de esa manera es que vamos fortaleciendo ese 3% de conciencia libre e inatrapable. Otra cosa que tenemos que llegar a comprender es que ese 3% pues lo tenemos, aunque es inatrapable, lo tenemos dormido, porque nuestra personalidad pues llega a identificarnos con todas las cosas de nuestro diario vivir, donde estamos pendientes del dinero, pendientes de nuestro trabajo, de las actividades del diario vivir, que las matas de la casa, que tengo una reunión con la junta de vecinos o que tengo que reunirme con la familia, que hay un cumpleaños de la familia. Entonces, esos aspectos que forman parte de nuestra personalidad muchas veces pues terminan durmiéndonos este 3% y nos los mantienen dormidos en la medida en que no trabajamos pues esos aspectos de la personalidad. Entonces, esa chispa contiene una fuerza, esa chispa del 3%, allí pues se encuentran esas tres fuerzas primarias en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde allí pues está esa fuerza del Espíritu Santo, que es nuestra Madre Divina, cuya misión es desintegrar los defectos con una lanza que ella posee. Pues de hecho la Madre Divina pues en distintas culturas es representada de distintas maneras. Acá vemos pues tres culturas distintas. Para este lado del mundo pues la vemos acá como la Virgen, si mal no recuerdo es la Milagrosa, esta Virgen que tiene la lanza. Y pues vemos que en otras culturas también la muestran con otras armas porque nuestra Madre Divina es quien tiene esa capacidad de limpiarnos internamente cuando llegamos a comprender un defecto psicológico. O sea, nosotros estamos en ese momento de autoobservación y estamos allí en ese ir captando, o sea, esto es un defecto, esto es un defecto, esto es un defecto, y vamos, Madre Divina, elimíname este yo, pero muchas veces
debemos llegar a comprender que el defecto psicológico pues tiene muchos aspectos que se van manifestando de una manera muy rápida y de esa manera pues también debemos ir afianzando el trabajo de muerte y hacerlo en la misma medida igual de rápido. Entonces ya no sería Madre Divina, elimíname este yo, Madre Divina, elimíname este yo, Madre Divina, elimíname este yo, sino que sería Madre Divina, elimíname este yo, lo que uno va percibiendo. Entonces vamos a ir explicando esa técnica de los detalles. Entonces, vamos a ver que un defecto psicológico tiene la misma estructura de un árbol. Entonces, acá vemos pues ese árbol frondoso hacia arriba y de la misma manera en que desarrolla ese tronco hacia arriba y tiene varias ramas antes del follaje, pues de la misma manera hacia abajo también tiene las raíces principales, tiene raíces secundarias y tiene unas raicitas muy diminutas, muy pequeñas, que esas raíces diminutas pequeñas son las que alimentan el árbol. O sea, las raíces principales y las raíces secundarias son las que sostienen el árbol, pero las que lo alimentan son esas raíces muy pequeñitas. Entonces allí es donde tenemos que aprender a observar que en nuestros defectos psicológicos muchas veces lo que alimenta el defecto pues son esos pequeños detalles que parece que no fuesen un defecto psicológico, donde uno por allá como que sintió unas ganas de hacerle algo a la persona, pero no, como uno recordó que eso es malo, eso es un defecto, uno se hizo el que no lo vio, pero lo sintió. Entonces allí tenemos pues más bien que afianzar ese sentido de la autoobservación. Recordemos que cuando vamos a juzgarnos debe ser despiadadamente, o sea, no negar el defecto psicológico, sino percibir. O sea, ya va, o sea, sí lo sentí. ¿Y qué más sentí? Ah, bueno, es que también sentí esto, la mente me dijo esto y esto también me lo dijo. Y no negarnos o no justificar al yo cayendo en que, ay, no, no, eso no lo sentí, no, aquello tampoco, no, porque de esa manera, pues entonces estamos alimentando ese arbolito y en lugar de irle restando fuerza, pues no, lo vamos poniendo cada vez más gordito. Entonces es aprender a observar eso, de que estas raíces pequeñitas son las que se extienden por el resto de la tierra y van absorbiendo la savia para alimentar ese árbol. Y de esa misma manera, pues hacen nuestros defectos psicológicos en los detalles. O sea, esos detallitos por allá, donde uno, por ejemplo, tiene un yo celosa y la pareja vino y vio a alguien y uno vio como que hubo una mirada sospechosa y allí uno vio, de repente se le movieron muchísimas cosas y dijo, ay, Madre Divina, mátame ese yo celosa. Pero entonces no observó cualquier cantidad de detalles que pueden haber pasado nada más en ese observar el que la pareja vio a alguien o alguien vio a la pareja y la pareja como que se puso medio nervioso y allí se manifestaron cualquier cantidad de efectos psicológicos. A lo mejor la mente pensó, ¿será que la conoce? ¿Será que trabaja con él? ¿Será que sí se tratan y no se saludaron porque estoy yo? ¿Será que aquí pasa algo? ¿Será que tiene algo con ella? Este me está engañando. Seguramente este es un segundo frente. En cualquier rato vamos a tener problemas con ella. Entonces la mente puede haber dicho muchas cosas, la emoción también puede haber manifestado muchas cosas, donde sentimos nos recogemos de hombros en la parte del centro instintivo, o sea, esas sensaciones que nos hacen ponernos como en alerta, o sea, aquí pasa algo, y empieza uno a mirar a la persona de una forma distinta, como a detallarla, o sea, que quién es esta, que no se me vaya a olvidar la cara, no vaya a ser que me la consiga en otra parte. Allí tenemos que observar porque allí se mueve nuestra vista, nuestros ojos que están escudriñando como un escáner, nuestras sensaciones en el cuerpo, en la emoción, esa molestia, esa de ponernos a la defensiva, esa forma en que movemos los ojos, esa forma en que miramos, todos esos pensamientos que han pasado por nuestra cabeza y esas emociones de desagrado, de repente de miedo, ¿será que pierdo a mi pareja? ¿Será que voy a perder la obra porque esta señora me lo quite? O sea, todo eso simplemente en ese mirar que hubo allí un cruce de miradas y decir, Madre Divina, mátame ese yo celosa. Fíjense todo lo que pasó de largo
y solamente dijimos, mátame ese yo celoso. Entonces es llegar a observar esos pequeños detalles porque muchos de esos detalles tienen mucha más conciencia atrapada. Porque resulta que así es nuestro ego. Las raíces principales no son las que lo alimentan, sino que sostienen al árbol. Entonces recordemos esos defectos capitales o esos yoes causa, que son la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia. Cada uno de esos son esas raíces principales, grandes, gruesas, que sostienen al árbol. Pero en realidad eso no es lo que alimenta al árbol. Entonces uno pudiera tener un yo de la codicia, de hecho creo que ese es el ejemplo que vemos más acá, bueno, ya lo vamos a revisar. Esas raíces pequeñas son las que alimentan al árbol y esos son los detalles. O sea, eso es lo que simboliza los detalles, cada una de esas raicitas. Y muchas veces no llegamos a observar esos pequeños detalles porque porque los negamos, otra, porque muchas veces sentimos como que, o sea, no, eso como que yo no lo sentí. No, hay que aprender a afianzar la autoobservación y, como les decía, juzgarnos despiadadamente. O sea, sí lo sentí, sí lo pensé, sí me pasó esto por la mente, sí sentí que quería hacer esto. O sea, autoobservarnos y juzgar al yo. Sin embargo, también hay otros detalles que tienden a ser eh, imperceptibles a nuestro proceso de autoobservación porque son yoes buenos, o sea, yoes sutiles que llegan a camuflajearse como conciencia o yoes de nuestra personalidad. O sea, esos yoes que, como les estaba diciendo en el ejemplo de los celos, donde uno diga, ay no, pero es que no, yo nunca le he hecho un escándalo a mi pareja y entonces no lo voy a hacer ahorita. O sea, allí están yoes de la personalidad donde estamos es reprimiendo porque normalmente, pues antes de llegar al conocimiento, pues igual reprimíamos los defectos psicológicos, veíamos situaciones, alimentábamos de cualquier manera nuestros defectos, pero ahora tenemos el conocimiento, o sea, ahora sí tenemos cómo eliminar los defectos y cómo eliminarlos en detalle. Entonces, por eso les decía, observar incluso esos aspectos de la personalidad que me dicen, no, eso no lo sentí, porque no quiero, o sea, no voy a hacer un escándalo, porque ¿cómo es posible? O sea, no me van a ver a mí a estas alturas discutiendo con mi pareja y ahora que estoy en el conocimiento menos. Entonces, muchas veces es por personalidad, pero sí se están manifestando esos defectos psicológicos. Allí se manifiestan muchos yoes buenos, donde uno dice, o sea, esos yoes buenos, esos yoes correctos, esos yoes que se camuflan como conciencia, donde uno dice, ay no, pero es que yo soy una persona correcta, no, es que yo soy una mujer de mi casa, yo no voy a estar armando un escándalo en la calle, no, yo eso no lo siento, yo eso lo dejo a su conciencia, eh, cada quien pues que mida. Sin embargo, no está uno observando todo lo que se está presentando en el ejemplo que les estaba mencionando de los celos. Fíjense que si uno tiene esos yoes buenos y camuflajeados de conciencia, pudiera pasar el evento, uno no dice absolutamente nada y todo lo que se movió. Entonces, todo eso que se movió son cada uno de esos detalles. Entonces, esos yoes buenos también hay que trabajarlos, esos yoes sutiles, donde uno dice, ay no, pero es que yo respeto a mi pareja, yo lo quiero, yo confío en él, yo no lo voy a juzgar porque alguien lo ve así. Bueno, y es que si él es simpático, pues está bien que lo miren, ¿cómo hacemos? Entonces allí hay muchos yoes de orgullo, muchos yoes de vanidad, muchos yoes que, como les decía, se camuflan como conciencia y son yoes buenos porque dicen, o sea, es que yo soy de esta manera. Y ese yo soy de esta manera son aspectos de nuestra personalidad, pero no estamos observando todo eso que se dio en esa oportunidad. Entonces es aprender a observar en esos yoes buenos, en esos yoes sutiles, que allí hay muchísimos detalles que están alimentando ese defecto. En este ejemplo que estábamos mencionando, el yo de los celos, y no estamos observando bien. O sea, por eso esta conferencia es tan importante, porque la idea es que aprendamos a hacer este trabajo de muerte cada vez de una manera más minuciosa.
Entonces acá tenemos otro ejemplo que es el de el yo de la codicia, que es una cabeza de legión, uno de los yoes causa. Y aquí vemos cómo se manifiestan varias raíces principales. O sea, está la raíz principal, están varias raíces secundarias, perdón, donde está el yo derrochador, que es también es un yo grande, el yo colaborador, el yo de la aceptación, el yo trabajador, el yo acaparador, el yo ambicioso, el yo ladrón. Todos esos son raíces secundarias de la raíz principal que es la codicia. Entonces, esas raíces secundarias también tienen cualquier cantidad de raicitas. Entonces, allí es donde tenemos que ir observando, pues, cómo ese yo de la codicia, que es una cabeza de legión, pues tiene varias raíces secundarias que son grandísimas, que tienen también a su vez, pues, muchos detalles. Entonces, aquí vemos en ese yo de la codicia, observando ese yo tacaño, pues que llega a ser llega a tener aspectos, por lo menos en acá están mostrando los aspectos de uno solo de esas raíces secundarias, que es la parte del derrochador. O sea, allí en la codicia se mueve tanto el aspecto del que derrocha como el aspecto que acapara, como el aspecto del ladrón, como el aspecto del mendigo. O sea, hay varios aspectos de ese yo de la codicia. Pero en este aspecto del yo derrochador, pues vemos cómo está el yo colaborador, que muchas veces se camufla como que quiere ayudar a otros. Entonces allí vemos que ese yo colaborador puede ser un aspecto de nuestra personalidad, donde la persona dice, ay, no, es que sí, vinieron a pedir una colaboración y entonces, no, yo estoy ahora en el conocimiento, tengo que estarme portando mejor y entonces la persona en lugar de observar qué se presenta allí y eliminar ese yo colaborador, pues entonces no, sencillamente saca dinero y va y colabora, pero no observa qué es lo que está sucediendo allí. Entonces la persona puede llegar a tener, por ejemplo, el dinero únicamente para el gasto de ese día, por ejemplo, porque ya iba a recibir la quincena, y resulta que por caer en ese yo colaborador, pues entonces alimenta al yo derrochador porque termina entregando un dinero que en realidad pues necesitaba para el transcurso del día. Entonces resulta que después tiene inconvenientes con su familia o con sus hijos, porque entonces ya no tiene el dinero que necesitaba para la manutención en ese día. Y entonces allí no observamos ese aspecto. Entonces es llegar a ver, pues está la aceptación, donde la persona pues en ese yo derrochador muchas veces acepta cuando, ay no, que es que todos vamos a poner tal cantidad y la persona vuelve o sea, no se interpela, sino que, no, pues si todo el mundo lo va a poner, pues nada, yo también lo tengo que poner. Y no llega a ese punto, o sea, de que, o sea, ya va. O sea, déjenme ver si tengo la plata, si no la tengo, si no hay ningún problema. Si están manifestándose estos yoes, pues los eliminamos. No quiere decir que no vayamos a colaborar, sino que no sea con el condicionamiento del yo. Porque el yo siempre va a estar viendo, recordemos, esa parte activa y esa parte pasiva. Si colaboro, no colaboro. ¿Qué es lo positivo de que colabore? Ay, van a decir bien de mí, me van a poner en buena estima, se va a elevar mi orgullo porque yo soy una persona colaboradora. Ah, pero ¿y si no colaboro? Ah, entonces van a decir que yo soy pichirre, van a decir que tanto que me la doy de qué conocimiento y resulta que ni siquiera colaboro para las cuestiones de la comunidad. Entonces, siempre el yo va a estar condicionado a ver esos dos aspectos. Cuando uno quiere que se manifieste la conciencia, uno elimina esa parte que quiere colaborar sabiendo que no tiene el dinero y elimina esa otra parte que no quiere colaborar, pues de repente pues es por tacaño o de repente porque observa, pues no, o sea, es que no me alcanza el dinero para colaborar en esta oportunidad, pues entonces déjame hablar a ver en qué momento se puede dar esa cuota y eliminamos esos dos polos y llegamos a esa comprensión. Ah, pues no, no puedo dar la colaboración en este momento, déjame revisar en qué momento o hablo con mi pareja a ver si de repente pues él sí tiene para que demos la colaboración, pero cuando se está en autoobservación, o sea, eliminando esos condicionamientos del ego para llegar a que se manifieste nuestra conciencia. Y está ese yo trabajador, que también es parte de ese yo derrochador,
donde siempre está pensando en ese aspecto de que necesita dinero para hacer la obra. Entonces, allí vemos cómo se manifiesta en nosotros ese yo derrochador, donde la persona siempre está buscando generar más horas de trabajo. Ay, no, es que yo, o sea, cuando alcance este nivel de sueldo, sí. O no, yo no voy a dejar de trabajar mis 12 horas, mis 15 horas, porque soy de tal profesión y eso me genera tranquilidad estable y económica en mi familia y me permite hacer los viajecitos de vacaciones que hacemos de vez en cuando. Entonces, alimentando únicamente aspectos de la personalidad, pero no observamos cómo en ese yo trabajador, en ese afán de conseguir dinero, pues se nos está yendo el tiempo. Allí es donde estamos enfocando nuestra energía y pues estamos a través de ese yo trabajador, pues eh, mal invirtiendo nuestra energía, porque recordemos pues que todo es energía y allí estamos entregándola únicamente por dinero. Entonces allí estamos desperdiciando la oportunidad de que tenemos este cuerpo físico con columna vertebral erguida, ya tenemos un cerebro intelectual para hacer la obra, tenemos todo para hacer la obra, tenemos el conocimiento y resulta que no tomamos la decisión de hacer el trabajo porque no, yo no puedo dejar de trabajar mis 15 horas, mis 12 horas porque, o sea, es más importante que la obra el llegar a tener dinero. Y allí estamos pues viendo cómo se manifiesta este otro aspecto también del yo derrochador, porque estamos derrochando nuestra energía, derrochando nuestro tiempo, derrochando incluso hasta nuestra salud física, derrochando el tiempo que tenemos para hacer la obra y pues desequilibrando nuestro centro. Entonces es ir viendo esos detallitos donde uno dice, ajá, pero, o sea, ¿cómo no voy a trabajar? Pues tengo que mantener a la familia. Sin embargo, allí debemos llegar a comprender que solo cuando empezamos a trabajar la muerte psicológica y sobre todo cuando empezamos a trabajarla en los detalles, llegamos a comprender que en realidad nuestro ser es el más interesado en que hagamos esta obra. Y internamente pues se nos dice que la persona que va a hacer, o sea, que volca su existencia a hacer el trabajo de la obra, a desarrollar al ser interno, pues tiene asegurado lo que es comida, vestido y techo para vivir. Entonces no es algo que vamos a vivir a las anchas, porque recordemos pues que hay muchas pruebas a lo largo del camino donde se nos va a probar incluso cómo nos comportamos de acuerdo a nuestros defectos psicológicos cuando tenemos problemas, dificultades económicas. Sin embargo, pues es llegar a observar que en realidad para hacer la obra lo único que necesitamos, aparte de estos tres aspectos, pues, o sea, techo, comida y vestido, pues necesitamos es el tener la salud del cuerpo físico y tener una pareja. Entonces es observar esos pequeños detallitos, o sea, porque muchas veces llegamos a pensar que no, o sea, no, es que no, solamente me iba a comprar estos zapaticos porque es que no tengo, así como vemos acá en el ejemplo, es que los que tengo me molestan, pero entonces no llegamos a observar, o sea, no tengo zapatos en verdad o es ese yo derrochador que quiere ir a comprar zapatos, es ese yo de la vanidad, es ese yo del orgullo, de las apariencias que quiere mostrarse entre los demás con este tipo de zapatos o que, ay, yo no voy a andar siempre con el mismo par de zapatos. Entonces hay muchos aspectos pues que tenemos que observar donde se dan muchísimos detalles, porque allí incluso ese yo derrochador en el aspecto del que la que quiere comprar zapatos, pues allí fíjense que estaba viendo el yo del orgullo, el yo de la vanidad, ese yo que incluso llega a gastar dinero que no tiene para comprarse algo únicamente por vanidad, donde allí empieza a desarrollarse incluso aspectos hasta de envidia, donde, no, es que lo que pasa es que yo vi que tal persona se la pasa con los zapatos bien bonitos y yo resulta que siempre con los mismos zapatos y entonces no, yo también me quiero comprar zapatos porque yo también trabajo, porque da muchos aspectos de orgullo, muchas emociones donde se mueve la envidia
mucho miedo a no ser reconocido y muchos aspectos allí que hay que ir observando, pues que cada uno debe observar en su psicología, pero que en la medida en que vayamos viéndolo de manera más minuciosa, pues vamos haciendo el trabajo de manera más efectiva. Entonces hay que empezar a autoobservarnos para ver los miles y miles de detalles negativos que tenemos, que son los que nutren en realidad al tronco. Entonces allí es donde tenemos que ponernos, como vemos acá en la imagen, con esa lupa de la autoobservación, bueno, aquí en nuestra frente, que es donde está ese sentido interno. ¿Y qué debemos observar? Pues debemos observar qué se mueve en nuestra mente, o sea, todos esos pensamientos que debemos observar, todas las emociones que se mueven, perdón, a través de nuestro centro emocional y todo lo que se mueve en el sexo. Y el sexo mueve lo que es la actividad sexual directamente y lo que es las tensiones y las sensaciones en el cuerpo. Entonces, esos movimientos que hacemos, porque es ese cerebro que ocupa el sexo, pues es el cerebro motor instintivo sexual, donde se mueve el sexo, se mueve el instinto y se mueve el motor. Entonces allí tenemos que observar ante ese defecto psicológico qué se mueven las sensaciones, qué se mueven las tensiones del cuerpo, cómo hacemos movimientos, gestos, cómo se producen sensaciones en el cuerpo de recogimiento, de hormigueo, de que se nos eriza la piel, de que nos sube como algo caliente por aquí, por la cara o por una pierna, o sentimos como una irrigación hacia los senos o hacia el centro emocional. O sea, esas sensaciones que se dan a nivel del cuerpo físico en cualquier parte del cuerpo, todo eso hay que observarlo. Entonces, cada sensación de esas también es una raicita de esas. Cada tensión que se nos presenta en el cuerpo, cada movimiento que hacemos, que no porque esa persona, que cómo es posible, y movemos la cara y lo miramos de arriba abajo y ponemos esa forma en el cuerpo de a mí que ni me hable. Todos esos gestos que hacemos en la cara, la forma en que vemos, que miramos para arriba, para abajo, que volteamos, que me hago la loca y pongo el movimiento corporal hacia que a mí total indiferencia. Entonces son muchos aspectos que hay que observar, que en la medida en que vamos revisando cada vez en más detalle, como les decía, pues es donde vamos quitándole alimento al yo. De esa manera, pues es que se va desnutriendo y secando el árbol del ego. Entonces, por eso la importancia de que vayamos viéndolo cada vez en más detalle. Cuando vamos a observar defectos psicológicos de la lujuria, allí hay muchísimos, muchísimos detalles y recordemos que el defecto fornicario tiene un 50% de nuestra conciencia atrapada. Entonces allí hay que observar cómo en esa parte de los defectos psicológicos de la lujuria, pues están muchísimos, o sea, millones de detalles, muchas sensaciones que tenemos grabadas. Recordemos que el instinto, o sea, esas aguas en nosotros tienen todas las memorias de todas las prácticas infrasexuales que hemos hecho y esas sensaciones que se han sentido cuando hemos tenido esas prácticas infrasexuales, todo eso está guardado allí. Cuando una persona está manifestándosele o está identificado con un defecto de la lujuria, por ejemplo, que sienta deseos de masturbarse, la mente empieza a traerle los pensamientos que normalmente le vienen cuando la persona se va a masturbar. Son pensamientos, empiezan a manifestarse las sensaciones en el cuerpo para mover la emoción y para mover la mente. Entonces empiezan esas sensaciones, ya la persona quiere llegar a meterse donde sea, en un cuarto, en un sitio escondido, detrás de la cortina, donde sea, porque está identificado con el yo. Entonces allí hay que observar cómo la persona se angustia, se desespera, cómo empieza a sudar de manera descontrolada, esa forma en que mueve las manos, esa forma en que a veces incluso mira, ese querer buscar lo que va a ser el motivo
lo que lo va a llevar a estimularse para hacer, para llegar a la masturbación. Entonces, cada uno de esos aspectos, en la medida en que empieza a buscar el sitio, que empieza a ver qué es lo que va a hacer, dónde se va a meter, cómo lo va a hacer, cada uno de esos tiene miles de detalles. Entonces, allí hay que observar de la manera más minuciosa, porque cada uno de esos detalles y cada una de esas sensaciones en el cuerpo, pues son detalles de estos, a veces pequeños, a veces no tan pequeños, que hay que ir trabajando y eliminando. Cuando les hablaba de las sensaciones, son muchísimas sensaciones que tenemos, tanto el hombre como la mujer, en esos aspectos de la lujuria, en el aparato sexual. Recordemos que incluso ese proceso de imaginación mecánica o ese proceso lascivioso en el que la persona va alimentando cualquier yo de la lujuria, eso llega a ser como un proceso tan mecánico que incluso la persona llega al momento de la eyaculación o al momento del orgasmo, pues cada vez más rápido. Y es porque como internamente esos defectos psicológicos van bombardeando el cuerpo. O sea, aquí está la sensación de que si te tocas aquí, de que si agarras allá, de que si ves este tipo de imagen o ves esta otra imagen, o que ya te estás tocando, o que ya estás tocando justo aquí, que es donde se llega a sentir esto y aquello. O sea, cada una de esas sensaciones que van a ir sintiéndose en el cuerpo para activar la emoción, para activar los pensamientos. No, no me importa lo que digan, lo voy a hacer aquí mismo, detrás de esto, o aquí me encierro en el cuarto, o aquí en tal parte. Entonces, todo eso hay que irlo observando de la manera más minuciosa, cada una de esas sensaciones, cómo se mueven incluso las sensaciones a nivel del aparato sexual, que el aparato sexual pues es amplio. Pues allí el hombre tiene que ir eliminando esas sensaciones en cada parte del aparato sexual, en el falo, y la mujer también tiene que ir eliminando cada una de esas sensaciones en la vagina, en el pubis, en la parte interna, cómo se dan esas sensaciones a nivel incluso de la matriz, del útero, de los senos, del cuello. O sea, todas esas sensaciones que se han dado o que se dan en un proceso de estos de lujuria, y que podemos traer a la meditación reflexiva para ir eliminando esas sensaciones. En la medida en que vayamos haciéndolas cada vez en más detalles, pues allí es que vamos desnutriendo y secando ese árbol también de la lujuria. Porque recordemos pues que para iniciar el trabajo debemos alcanzar ese equilibrio de los centros, y eso se logra pues haciendo el trabajo minucioso en todos estos detalles que son de la lujuria. De todas maneras, recordemos que en la conferencia número 43, si mal no recuerdo, es donde vemos los yoes de lujuria, que allí pues vamos a ampliar un poco más lo que es los defectos de la lujuria. Entonces, con este trabajo de la muerte del ego se adquiere la castidad científica y se aprende a amar a la humanidad, porque recordemos que allí cuando empezamos a trabajar esos cuatro rectos, donde estamos de instante en instante, o sea, allí recordemos que este es un proceso que es paulatino. O sea, no es que yo llego al conocimiento y ya empiezo a sentirme que ya estoy despertando conciencia porque ya voy por la conferencia 10 o ya vamos por la conferencia 27 y ya yo, mejor dicho, ya debo tener un 50% de conciencia libre. Entonces no sucede de esa manera. O sea, mientras no nos esforcemos en hacer el trabajo de la muerte psicológica, mientras no llevemos a meditación reflexiva cada uno de esos yoes, o sea, esos grotescos, esos que se nos hace más fácil ver que tenemos, y de allí, pues lo que nos vaya mostrando nuestra Madre Divina en el astral. De esa manera es que vamos a ir iniciando el trabajo, donde vamos a ir apenas liberando unas chispitas, y de esa manera pues vamos ya llegando a lo que es los cuatro rectos. Esos cuatro rectos es el irlos manifestando de instante en instante. O sea, en cada situación de nuestro diario vivir, el buscar que no nos identifiquemos con el mundo. Porque es que en realidad vemos como que todo lo que vemos a través de nuestros ojos, o sea, creemos que todo lo que vemos es la realidad. Y en realidad, pues, valga la redundancia, nada de lo que vemos es la realidad,
porque todo lo que ven nuestros ojos físicos, hasta este cuerpo físico, es perecedero. Entonces, en realidad, lo único valioso que hay en nosotros es nuestra chispa divina, que si la desarrollamos, pues trasciende incluso la muerte. Pero para desarrollarlas tenemos que aprender a desapegarnos de cada una de esas cosas que nos identifican en el diario de vivir. Y allí pues es bueno que observemos que llegamos a identificarnos con todo lo que vemos en el día y no nos damos cuenta. Uno llega y se levanta en la mañana y ya está pendiente de que es que tengo que revisar porque tengo muchas cosas que hacer, que hoy quiero hacer esto, que allí ya empieza esa mente la. Si no hicimos el cronograma de actividades el día anterior, pues la mente va a estar todo el día, tengo que hacer esto, ¿será que tengo que hacer esto? ¿Era aquello? No me acuerdo. Y siempre vamos dejando como que para de último las prácticas del conocimiento. Entonces es mejor hacer el cronograma de actividades para ir sacando por lo menos horarios para los trabajos de muerte psicológica y de esa manera ir liberando chispitas, porque recordemos que en la medida que vamos liberando chispas de conciencia, esas chispitas van ayudando a las otras a ser liberadas. Pero tiene, o sea, necesita de que nosotros pongamos la voluntad, o sea, de que nosotros estemos en autoobservación. Entonces, como les decía, uno se levanta, empieza a identificarse con todo lo que ve. Uno incluso está en su casa y se siente cómodo en su casa, uno se siente seguro en su casa, uno se siente tranquilo en su casa porque uno dice, pues si tengo calor prendo el aire acondicionado, voy a hacer la meditación reflexiva, déjame buscar mi sillón que es de lo más sabroso y nos echamos en ese sillón, hacer la meditación reflexiva y hacemos una meditación reflexiva de 15 minutos, media hora, ya, o sea, hice el trabajo de hoy. Soy consciente totalmente, dice la persona, pero no nos dimos cuenta cómo nos identificamos con, con el ambiente de nuestra casa, cómo nos identificamos con el ambiente de nuestro cuarto, con el ambiente de cada parte de nuestra casa, donde incluso cuando uno sale llega a sentir la diferencia porque estando identificado con la casa, cuando uno sale a la calle ya la identificación es distinta, ya uno se siente como que un desprotegido. Entonces allí lo chupa, o sea, le chupa a uno energía el ambiente de la calle, porque entonces ya uno está como que ya en modo estar pilas, uno no sabe que quién viene por ahí, no vaya a ser que salga alguien sospechoso, alguien raro. Entonces no llegamos a darnos cuenta cómo todo nos identifica. Uno sale a la calle y resulta que el vecino es día de que pasan a recoger los desechos sólidos, el aseo en algunos países, y entonces la persona, ahí está el vecino que puso el pote casi que pegado de mi casa, que cómo es posible. No, pero Madre Divina, elimíname esta ira, pero ya nos identificamos hasta con la basura, o sea, nos volvimos uno con la basura, porque estamos que esa basura que echó unas conchas y esas conchas chorrearon y entonces ahora vino el perro, rompió la bolsa y por allí quedamos completamente identificados. Entonces, hay muchos aspectos de nuestro diario vivir donde no nos estamos observando y no hemos llegado a comprender pues que en realidad todo nos identifica. O sea, y en todo tenemos que estar en esa alerta perfección. O sea, ese practicar los cuatro rectos es de instante en instante. Claro, una vez que iniciamos no es algo que se da, que voy a estar las 24 horas del día, porque una persona que esté consciente practicando los cuatro rectos las 24 horas del día es un ser autorrealizado. Entonces, pero sí es ir haciendo ese esfuercito de que, bueno, o sea, mientras estoy aquí, por ejemplo, o sea, estoy en mi casa, voy a ver qué siento, o sea, qué siento cuando estoy en mi habitación. Me siento como que más cómodo. En el asiento en que normalmente uso, pues es que allí siento que cuando me siento el mueble me abraza. Es que siento que cuando me voy a tomar el café, no, en este mueble no, tiene que ser en este, porque en este es que yo me siento, me pega la brisita de la calle, me pongo a conversar con mi hija, que ella sabe que mi mueble es este. Entonces estamos completamente identificados con el mueble, con el aire de la calle, con lo que, porque desde allí vemos el que pasa. Entonces estamos completamente identificados en ese aspecto
y se nos han pasado pues muchos detalles también allí. Entonces es llegar pues a comprender que aunque este es un trabajo que se va dando paulatinamente, pues en la medida en que vayamos afianzando ese trabajo de muerte psicológica en detalles, o sea, donde por ejemplo póngase que ajá, tuvo el inconveniente con la basura del vecino y fue y le pidió, vecino, por favor, porque miren, sí, yo ahorita lo recojo, ay, mira esos perros, qué horror, ajá, ahorita lo recojo. Entonces, si ya vimos o ya percibimos que allí nos identificamos, pues vamos a sacar un tiempito para hacerle una meditación reflexiva, por lo menos a ese aspecto del día donde nos dimos cuenta que nos identificamos. Donde pasó, por ejemplo, una chica, si es un hombre, o un chico, si es una mujer, y entonces no dijimos nada, pero resulta que pasó la persona y uno miró de arriba abajo, vio bien vestido, unos zapatos bien bonitos, bien peinaditos, y entonces allí se puede haber movido incluso, se puede haber activado hasta nuestro sexo y resulta que la persona no dijo nada, pero no dijo nada, o sea, ¿qué se movió allí? O sea, se activó nuestro sexo, nuestros ojos, de qué forma miraron, cómo se pusieron brillantes en aspecto de asombro, en querer mirar, pero por aquí, por el rabito del ojo, para que no se vea que estoy viendo. Pero sí queremos detallar si en realidad los zapatos que vimos son de marca o no son de marca. Entonces, eso es lo que hay que observar. O sea, que muchas veces uno está justificando el yo, uno está bien identificado y por personalidad, pues está negándose a aceptar que el yo lo tiene completamente identificado. Entonces, pues como les decía, pues es aprender a observar, porque recordemos que mientras no se logra esa castidad científica, o sea, mientras a través de esos cuatro rectos no llegamos a equilibrar nuestros centros, pues no se va a dar lo que es la prendida del fuego. Y recordemos que cuando se da esa prendida del fuego, allí es donde empieza ese camino iniciático. Entonces allí es que vamos a empezar a crear nuestros cuerpos una vez que se despierta la serpiente Kundalini. Es allí donde vamos a empezar a condensar esos cuerpos internos, donde vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, posteriormente regenerar nuestro cuerpo vital y ya después sí vamos a crear cuerpos, que es crear cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal, que son cuerpos que tenemos en embrión, pero que tenemos que llegar a crearlos. Recordemos que cuando se da la prendida del fuego, ese momento pues donde ya hemos equilibrado nuestros centros y ya tenemos ese vitriolo, o sea, esa sustancia que vamos a llevar a la práctica del suprasexo y que esa sustancia se logra a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, donde cuando practicamos la muerte psicológica logramos el elemento alquímico del azufre, cuando practicamos el nacimiento espiritual estamos logrando el lo que es el mercurio y cuando hacemos sacrificio por la humanidad estamos obteniendo la sal, que esos tres elementos son los que forman el vitriolo, que cuando ya se tiene ese equilibrio de los centros, o sea, cuando ya se ha alcanzado la castidad científica, pues ya ese vitriolo alcanza el punto donde internamente se da la prendida del fuego. Y allí es donde ya vamos, o sea, ya recibimos esa espadita a nivel interno y esa espadita va a ir creciendo a medida que vamos creando nuestros cuerpos internos. Entonces, lo que se enseña aquí, pues es para llevarlo a la práctica, a los hechos. En todo momento debemos ponerle cuidado a la mente, al corazón y al sexo. Y enseguida pues viene la petición a nuestra Madre Divina para que ella proceda a desintegrar. Entonces, como les decía, es algo que a veces pasa donde tienden a darse muchos detalles y uno, a medida que va desarrollando ese sentido de la autoobservación, donde ya empieza a ver más detalles, pues ya no, o sea, no se hace una petición para cada detalle que observamos, sino que se hace, o sea, Madre Divina, elimíname o sea, este que estoy sintiendo aquí, o sea, por ejemplo, esta activación en el sexo, pero sentí fue como un corrientazo, y entonces sentí como un calor, ¿dónde sintió el calor? Pues lo sentí en el seno derecho, y entonces sentí como que me corrió, como que
una irrigación por la piel en el brazo izquierdo. Entonces vamos, Madre Divina, mátame o sea, la irrigación, esto, aquello, o sea, que se me movió por aquí, que moví la cara, que la forma en que vi, que moví los ojos, que sentí ganas de decir esto, que se me aguó la boca. Entonces, cada detalle, pues, o sea, no vamos a ir, Madre Divina, elimíname este yo, Madre Divina, elimíname este yo, sino Madre Divina, elimíname este yo y este y este y este. O sea, cada uno de los que vamos observando. Entonces, lo importante de esta conferencia es que nos muestra cómo mientras lleguemos a comprender que esos pequeños detalles pues son los que alimentan ese árbol del ego, pues allí es donde vamos a aprender a buscar como que más minuciosamente. O sea, eso donde creemos que no hay un defecto. Ah, porque, por ejemplo, mi hermana no me hizo un favor y entonces, pero es mi hermana, ¿no? Yo, bueno, no, está bien, no me lo hizo, no importa, pero, pero ¿qué se movió allí? O sea, no lo dejemos como que no, pero es que no me molesté. No, pero ¿qué se movió? O sea, observemos. Pues en realidad sí me molestó. Claro, no puse cara de molesta, pero pienso yo que no puse cara de molesta. Pero sí, en la emoción me causó un desagrado. Sí, me generó este pensamiento, bueno, y las veces que yo le he hecho favores y ella que no me hace. ¿Y por qué no me quiso ayudar? Seguro porque estaba el esposo allí. No, seguro por esto otro. No, porque sencillamente no quiso. O sea, ¿qué se movió? Porque muchas veces uno dice, no, ni me molestó. Pero entonces resulta que a lo largo del día vuelve el pensamiento y vuelve el pensamiento. Y entonces allí uno debe estar observando el que, pero entonces algo se movió. Porque ¿por qué lo tengo allí recurrentemente en la mente? Entonces vamos a ver qué es lo que se movió. Bueno, sí, dije tantos favores que yo le he hecho, bueno, y este es el colmo, me pareció que es una cínica, ¿cómo me va a decir que no? No estaba haciendo nada, únicamente porque no quería pararse en ese momento. O sea, cuando llegamos a buscar entonces los detalles, nos damos cuenta que entonces sí hubo muchos detalles que dejamos pasar. Hay aspectos en esos que les decía donde uno dice allí, o sea, eso no es nada, donde por ejemplo uno pierde muchas pruebas, donde se ve como que no es un defecto psicológico. Por ejemplo, en ese yo ladrón que iniciando nos llegan a poner pruebas donde uno consigue en la calle algo de baja denominación o algo que que no vale mayor cosa, que uno llega a decir eso no vale nada, pero uno lo recoge. Y si uno lo recoge, es uno de esos pelitos del yo ladrón y está allí alimentándolo, porque entonces no recoge uno nada más digamos eso que no tiene valor, sino que recoge eso y más adelante recoge otra cosa y más adelante recoge otra cosa y ese yo ladrón gordísimo dentro de nosotros. Entonces, esos yoes de orgullo también tienen muchos detalles que a veces nos cuesta observar por lo fuerte que tenemos la personalidad, o sea, esos yoes de la personalidad, donde si alguien nos habla mal o alguien nos dijo algo que no nos agradó, o sea, ese yo por dentro se resiente y uno muchas veces dice, no, o sea, no pasó nada. Pero cuando uno dice, no, ya va, aquí como que pasó algo, vamos a ver de verdad. No, es que ese yo del orgullo estaba, bueno, ¿y esta quién se cree? ¿Por qué me habló de esa forma? ¿Y por qué tengo yo que participar en esa reunión y si no quiero? Y últimamente, no sé cuánto, o sea, allí empieza uno a ver, sí se movió, o sea, sí hubo un desagrado, sí estaba en esa actitud de, ¿qué? ¿Qué viniste a decirme? Más o menos. O sea, ¿me vas a llevar qué? Arrastrada por las greñas a la reunión si no quiero. Entonces, muchas veces estamos en ese yo del orgullo, en ese yo de la prepotencia, pero cuando no estamos en autoobservación pasan esos detallitos. O sea, de repente no en la forma tan exagerada en que lo estoy mostrando, sino que a veces uno sencillamente se pone en esa actitud de no voy, no quiero. Y uno, o sea, ni siquiera uno está observando, o sea, ¿por qué no quiero ir? O sea, eliminemos ese yo que dice que no quiero ir y eliminemos ese yo que de repente, pues la vecina que me está haciendo la invitación me cae mal. Eliminemos ese yo que está predispuesto con la vecina. Eliminemos esos detalles que tenemos de predisposición hacia la vecina. Y entonces cuando eliminamos eso, muchas veces decimos, pues sí voy. En realidad sí tengo tiempo, o sea, ya dijeron solamente media hora.
Entonces voy a participar, es algo de la comunidad. Entonces es llegar a observar qué es lo que se presenta, eliminar cada uno de esos detalles. Y como les decía, en la medida en que vamos afianzándonos en ese poder de la autoobservación, ese sentido se va desarrollando cuando procuramos trabajar esos cuatro rectos, que muchas veces perdemos esas pruebas, pero en la medida que perdemos las pruebas vamos viendo, perdí la prueba. O sea, se sienta alguien a decirnos algo y allí perdemos media hora, laqui, que este, que aquel, que el otro, que el vecino hizo esto, que el otro hizo aquello, y que esto y esto y esto y esto, y llegamos para la casa hasta con dolor de garganta y no nos hemos dado cuenta que ese centro motor, a través de esa mala condensación al hablar, pura palabrería insustancial, estar allí alimentando ese yo del chisme, pues entonces allí se fue toda nuestra energía motora y desequilibramos todos nuestros centros únicamente por darle preferencia a alimentar el yo del chisme en lugar de darle importancia a equilibrar nuestro centro. Entonces, por eso dice esta conferencia al inicio, o sea, una vez que ya uno comprende el valor de su energía, donde ya uno no quiere gastar su energía en palabrería insustancial, donde ya uno no quiere hacer actividades que no nos llevan a ninguna parte, llegar a estar sintiendo emociones que no nos llevan a ninguna parte, o sea, esas emociones de agrados y desagrados donde tenemos que observar pues que son yoes y que nos están robando nuestra energía, y esa mente que generalmente a lo largo del día estar que el trabajo, que los hijos, que la pareja, que la máquina, la comida, que el mercado, que el perrito, que la casa, que la vecina, que la basura, que las matas. Entonces, cuando llegamos a valorar nuestra energía y empezamos a trabajar en esos cuatro rectos, allí es donde nos empiezan a ver como si fuésemos muertos. Porque entonces ya las personas dicen, o sea, es que este ya no nos sirve. No nos sirve porque no se amolda nuestras fechorías. O sea, nos invitan a bailar, no, yo no quiero desperdiciar mi energía en bailes. Y esas canciones de hoy en día que dicen cualquier cantidad de barbaridades que le activan a uno, ¿qué digo el sexo? Hasta los pelos de las orejas. Entonces, llegar a observar, pues, cómo uno, una vez que ya empieza a valorar su energía, pues entonces ya no sirve para esas rochelas, para esos bailes, para esos grupos de chisme, para esas actividades sin sentido, para esas reuniones de palabrería insustancial. Entonces allí uno empieza a ser para el resto de la gente un muerto, porque ya pues no comparte todas esas, digamos, esas reuniones a alimentar nuestros yoes psicológicos. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas para ir profundizando en el tema. Mientras tanto, pues vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 28, el Cristo universal y e individual. Aquí vamos a ver lo que es esta fuerza. Allí vamos a hablar de lo que es eh, esa fuerza en el sentido de que no es, o sea, normalmente lo conocemos como algo asociado a un personaje histórico, sin embargo, pues vamos a ver que no es de esa manera. El Cristo es una fuerza interior en nosotros que debemos trabajar para desarrollar, y de esa manera, pues, desarrollando nuestro Cristo individual, pues llegamos a ser parte del Cristo universal. Eso lo vamos a ver en la próxima conferencia del próximo lunes. Entonces vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que recordemos que en Facebook es la página de curso Conocimiento de sí mismo, bzla.blp. Aquí está nuestro número de contacto para los que quieran unirse al grupo de WhatsApp, y está la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela para los que quieran suscribirse, que allí quedan pues grabadas todas las conferencias, las prácticas y los estudios que estamos haciendo. Entonces, bueno, eh, viendo que no hay preguntas, pues vamos a dejarlo hasta acá, agradeciéndole a todos los que participaron en la conferencia y bueno, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche
mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.